Bueno, espere. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por su compañía a este segundo panel que organiza la comunidad latinoamericana de profesionales del sector sociosanitario para los que estuvo anunciando la doctora Claudia ahorita. Pues bienvenido a todos los cuidadores y lo que decimos y hemos trabajado durante todo este año, traer los cuidadores. Quiero darle la bienvenida nuevamente a la doctora Claudia Ramos, a el administrador Ferné Camacho, a la magíster Leticia y al gerontólogo Gustavo, que ya nos acompañan, nos van a ayudar en este panel del día de hoy. Le cedo la palabra a nuestra moderadora, doctora Claudia, por favor. Gracias, señor director, señor presidente de esta comunidad. Yo quisiera abrir con que este panel de expertos para hablar sobre sobre la humanización en lo que significa todo el sistema de cuidado a partir de lo que la Red Latinoamericana de Cuidadores ha propuesto, lo que la comunidad de profesionales sociosanitarios ha puesto también a trabajar. Es importante, estábamos haciendo esa introducción y lo importante de estos eventos es lo siguiente, que necesitamos, sí, voces distintas, propuestas, definiciones también y experiencias de lo que es el cuidado. Yo quisiera pensar y me gusta y quisiera pensar y quisiera partir del hecho de que estamos hablando con tres cuidadores expertos, con tres personas que a través de su vida han hecho el tema del cuidado y como bien lo decía, desde distintas áreas, desde la parte sanitaria total de asistencial médica hasta la parte comunitaria, que es tan importante, que a veces nos sobrepasa en entendimiento porque hay que manejar comunidades, culturas y todo, y desde la gerontología, que es una profesión que reúne todas esas condiciones y nos puede abrir perspectivas y claridades en lo que es este tema. Ferney nos hizo una buena introducción y una reflexión que quisiera que la retomáramos un poco rápidamente. No es un tema para debatir, es un tema para compartir, es un tema para tener puntos de partida y puntos de llegada, porque eso es lo que nos interesa en esto de trabajar en comunidad, de capacitación y de todo. A través del chat de este evento y de la comunidad, nos solicitaron unas palabras, nos han solicitado una reflexión sobre lo que significa humanizar y todos decíamos algo tan importante, siempre todo lo que cada uno de nosotros diga es muy valioso. Entonces, partiendo de ese respeto, partiendo de esa necesidad de compartir, entonces vamos a que Ferney nos haga esa pequeña introducción de lo que hizo su reflexión, luego vamos a tratar de ser muy prácticos resolver un poco estas preguntas que se han propuesto, para que a través de cada una de sus experiencias, mis queridos panelistas, podamos conducirnos, podamos llegar a ese escenario que nos va a facilitar mejorar el cuidado desde todos los ámbitos, desde el servicio que necesitamos del cuidado en un sistema, en este caso sociosanitario, desde el servicio que damos como cuidadores, sea familiares, domiciliares, desde el servicio que presenta, por ejemplo, en las organizaciones, sea a través de sus actividades y desde las profesiones que se han erigido como la gerontología para participar en esto que significa la atención. Hablamos de gerontología porque ustedes saben que la mayoría, el robusto del trabajo de la red durante mucho tiempo ha sido el trabajo con adultos mayores. Entonces necesitamos, ese ha sido, es digamos, el grueso de nuestra red. No sin ello implicar que estamos hablando también de la atención a las discapacidades, a las limitantes que pueden encontrarse en los distintos estadios biológicos y físicos de los seres humanos. Entonces,
Buenas noches, un cordial saludo mejor porque nos vamos a quedar ahí grabados. Entonces, un abrazo, cuidador desde esta parte y bienvenidos. Gracias, Ferney. Yo sé que eres una persona que ha trabajado muchísimo, estudiado muchísimo. Eso te da la categoría más grande, maestro cuidador. Claudia, muchísimas gracias. Y qué alegría nuevamente estar aquí. Veo que ya hoy todos con esos problemas tecnológicos solucionados que nunca faltan. Y pues bueno, sí, para comenzar nuevamente, y pues gracias por permitirme nuevamente poner como punto de partida esta reflexión que me he venido haciendo a lo largo de todos estos años trabajando en los temas relacionados con el cuidado. Y es que a veces, en efecto, tengo como esa discrepancia con el término, con la palabra humanizar, porque para, para muchos pudiera suponer o sugerir que quienes cuidan o quienes son cuidados, pues no son seres humanos. Y en realidad, pues obviamente no es así. El cuidado es en esencia, pues ya una relación humana, una relación íntima incluso. Entonces yo pienso que el desafío o, o la problemática que es una problemática que a todos nos toca y que creo que todos somos responsables de poderla de alguna manera afrontar y confrontar es que no se ha deshumanizado el cuidado, se ha erosionado un poco esas condiciones en las cuales los seres humanos cuidamos. Y bajo esa dinámica, pues lo que necesitamos es más bien desburocratizarlo, quitarle un poco ese componente mercantilista que hay en el relacionamiento entre el sector sanitario y el sector social y poder entender que lo que se ha deshumanizado más bien son esas condiciones en las que ocurre el cuidado. Así que bajo esa premisa y con esa reflexión, pues creo que sería interesante que podamos entonces abordar este ejercicio y a lo largo de mis participaciones hablaré entonces más bien de dignificar el cuidado. Interesante. Es darle como esa evidencia de lo que significa cuidar. Qué interesante, me parece valioso. Eh, mm, Leticia, entonces tú nos proponías al principio y hoy estamos empezando una cantidad de elementos sobre eso que era atender con humanidad. Entonces, con ánimo de que seamos concretos, vuelvo y le digo, y que las experiencias sean muy valiosas para todo este auditorio que va a tener a nivel latinoamericano, a nivel de cuidadores, a nivel de profesionales. Entonces empecemos contigo y empecemos a decir cuál es, desde tu experiencia, ¿cierto? Que una evidencia, que tú digas, desde mi experiencia, una evidencia que me diga que, que tenemos un cuidado humanizado o que podemos lograr un cuidado humanizado. Bueno, a ver, precisamente primero a partir de la premisa de que concuerdo plenamente con el cuidador y precisamente desde la experiencia que nos toca más enfocados en lo que es el trabajo en la parte clínica, pero que igual, por supuesto, vemos la relación genuinamente humana en la que tenemos que nosotros interactuar con las personas que precisamente están bajo nuestro cuidado. Y precisamente nosotros, por ejemplo, desde mi experiencia, como bien usted decía, doctora Claudia, yo recuerdo, voy a hacer tipo anécdota que como siempre trato de intercambiar desde anécdotas que ayudan muchísimo a suscitar esos intercambios, valga la redundancia. Recuerdo una paciente con demencia avanzada que vivía en un hogar geriátrico donde todo era rápido, donde todo era rutinario y un día me tomé 5 minutos y de hecho de eso trata mi tesis doctoral también, de atender al dependiente conjuntamente con el cuidador.
y me tomé esos 5 minutos solo para escucharla contar sus recuerdos de la infancia. Y me di cuenta que su expresión cambió y por primera vez vi también que no se trataba solamente de cumplir protocolos, sino de reconocerla como persona, y aprendí que la humanización también es una práctica constante y que cada gesto de atención genuina transforma precisamente la experiencia del cuidado para el paciente, pero no solo para el paciente, sino también para la familia y para nosotros como profesionales. Este momento les puedo decir sinceramente que reforzó mi convicción de que la dignidad debe estar en el centro de todo sistema de cuidado. Y realmente partiendo de esa escucha activa de la persona sentirse digna, sentirse escuchada y respetar que detrás de cada persona hay una historia. Muy bien, mira, voy a robarme una frase que dijo que me parece fabulosa, que es gesto de atención genuina. Gesto de atención genuina. ¿Por qué me la voy a robar? Porque más hacia adelante vamos a tener unas validaciones y unas respuestas que son importantes. Gracias, Leticia. Sí, efectivamente son experiencias. Gustavo, bienvenido. También gerontólogo, una profesión interesante, una experiencia interesante. A ver, ¿qué nos dices tú? Vale, Claudia, un saludo para ti, un saludo para todos los compañeros, para los asistentes que hacen parte de este ejercicio bonito. Bueno, decirles que en el ejercicio con persona mayor nos encontramos como con tres elementos que es me quieren, me cuidan y me escuchan. De una u otra forma es una comunión con el mensaje de la doctora Leticia y sobre el por qué me quieren. Cuando nosotros aplicamos el concepto de que me quieren en la acción del cuidado, es porque yo te estoy identificando y te estoy reconociendo. Bien, eso es muy importante. Es decir, el individuo, el sujeto. Bien, no estoy tratando con cosas o con elementos, no, estoy tratando con una persona. Ese ejercicio desde me quieren, no requiero intimar, solamente es una expresión de afecto como individuo y obviamente una consideración para la atención. El que me cuidan es como la acción primaria, lo mencionábamos hace 8 días, era esa acción primaria o ese sentido ontológico del ser, donde yo me conecto a través de una acción sencilla del cuidado con la persona con la que estamos trabajando, con la que estamos cuidando. El me cuidan es una palabra gigante que reúne la posibilidad o la intención de un encuentro, pero también la responsabilidad del mismo. Y por otro lado, el me escuchan es que los seres humanos tenemos la capacidad mágica de poder comunicarnos a través de diferentes lenguas, a través de diferentes lenguajes y a través hasta de las mismas, por eso se ha creado el lenguaje de señas, es porque nosotros tenemos la capacidad de poder llegar a través del lenguaje, las acciones del cuidado y obviamente el poder considerar al otro como un individuo par, es decir, como una persona que hace parte de ese momento, de ese lugar y de esa acción que nosotros reconocemos como cuidar. Entonces, en lo que ustedes vienen trabajando, lo que vienen comentando, yo quiero apoyarme en esas tres palabras porque sirven de estrategia o de dispositivo o de una disculpa para poderme yo acercar a la acción del cuidado, en este caso en persona mayor. Tres evidencias, tres perspectivas, estrategias directas. ¿Qué es lo que necesitamos como comunidad? Hacer una introducción. Antes de que estuviéramos grabando el tema, estaba hablando con la doctora Marcia y con Leticia, de lo importante que era también que todos los sectores, incluido el cuidador, se prepare para comunicarse bien. Para que ayude a comunicar, porque vamos a hablar, en este caso vamos a tener personas dependientes, ¿cierto?, para comunicarse. En el caso tenemos personas mayores. Por más que la persona sea funcional y tenga, porque ustedes saben que todo el sistema te pide que acompañamiento. Si eres una persona mayor, vas a tener que necesitar acompañamiento. Ese ejercicio del acompañante, del cuidador, tiene que mejorar para poder ayudar realmente a la atención. Es un poco con tu estrategia que tú has dicho, pequeñas acciones sencillas
y lo que dijo Leticia, gestos de atención genuina. Fíjense que están reuniendo dos cositas, y lo que nos ha dicho Fernet, lo importante que es saber que estamos hablando de humano a humano. Entonces, ya tenemos, señores de la audiencia, si tienen preguntas, ya tenemos unos pasos, unas introducciones a partir de profesión, a partir de atención sanitaria específica y a partir de todo este gesto comunitario. Entonces, vamos a seguir. Y en este orden, este siguiente tema va a ver qué pesa más en la humanización, o sea, en qué pesa más para que esto realmente resulte efectivo y por qué. Fernet. Yo creo, Claudia, que lo que más pesa, y voy a partir de una reflexión final que me quedaba después de escuchar a mis compañeros, si partimos de que el cuidado no pierde humanidad por falta de esa sensibilidad individual, que todos los seres humanos la tenemos, que la pierde más bien porque nuestros sistemas sociosanitarios penalizan en mayor o menor medida, y permítanme que utilice este término penalizar, penalizan esa humanidad. Y yo creo que lo que más pesa en este tema de la humanización, de la dignificación del cuidado, es precisamente cómo esas políticas públicas son las que en gran parte aportan a esa penalización, porque estamos acostumbrados a que las personas que trabajan en el sector sanitario, que nos cuidan, nos llaman a que el tiempo sea contado, a que no lo desperdicien en otra cosa que no sea cumplir con los protocolos establecidos. Y es ahí donde las personas del área asistencial empiezan a perder un poquitico esa capacidad para conectarse con este otro ser humano que tienen al frente. Y eso se vuelve parte de nuestra cultura social y lo normalizamos en cierta medida. Desde mi experiencia en todo este tema de promover el cuidado comunitario, a partir de los objetivos de nuestro programa de ciudades compasivas, yo he podido evidenciar que las transformaciones más profundas en este trabajo de acompañamiento de relacionamiento directo con la comunidad no ocurren por esa obligación regulatoria que hay, sino que ocurre por esos procesos de sensibilización, de encuentro orgánico, humano, real, entre los seres humanos que estamos involucrados en todos los temas del cuidado. Y aquí hay algo con lo que quiero finalizar. ¿Quiénes estamos involucrados en todos estos temas relacionados con el cuidado? Absolutamente todos los seres humanos, todos, porque todos somos cuidadores. Entonces, yo creo que ahí lo que pesa más es precisamente cómo nosotros como ciudadanos, como seres humanos, sujetos, receptores de ese cuidado, somos los encargados de tratar de aportar para que esa deslegitimización de nuestro carácter y de ese relacionamiento humano, pues no se pierda, sino que se mantenga allí siempre. Excelente, totalmente de acuerdo. Es lo que yo decía, un poco el recorderis, ¿no? Que tenemos que recordar que en ese proceso, que hay que hacer ese proceso, podemos tener estrategia. Leticia, ¿qué pesa? A ver, ¿qué más pesa? A ver, realmente haciendo las palabras del maestro, ¿no? Retomando también las palabras, yo pienso también que lo que más pesa en la humanización del cuidado precisamente no es la tecnología ni los protocolos, ¿verdad? Aunque, por supuesto, juegan un papel preponderante, sino es la manera en que nosotros miremos a la persona. Humanizar para mí empieza cuando dejamos de ver casos y volvemos a ver historia. Cuando precisamente el cuidador reconoce al otro, como bien decía
el profe Ferney lo empieza a ver como igual, con miedos, con deseos y sobre todo con dignidad. El cuidado en ese momento va a dejar de ser una tarea y se va a convertir precisamente en un encuentro. Podemos tener sistemas muy avanzados, pero si no hay escucha, si no hay presencia, si no hay respeto, no hay cuidado que sea verdaderamente humano. Entonces la humanización no depende para mí de cuánto sabemos, sino de cuánto reconocemos precisamente al otro como persona. Creo que eso es fundamental. Leti, ¿cuánto reconocemos y en cuánto tiempo? A ver, Gustavo. Sí, definitivamente pesa muchísimo la institucionalización. Es muy curioso que nosotros arrancamos la construcción de políticas públicas pensando en el cuidado y conforme vamos avanzando en la puesta en marcha de esas políticas, nos olvidamos de la naturaleza de esa política pública. Entonces es muy chistoso, es muy paradójico, es anecdótico de por qué nosotros se nos olvida la esencia de esa construcción de esa política pública o de la acción. Y lo trasladamos y lo suprimimos y suprimimos algo muy, algún principio socrático, que es el principio de la utilidad. ¿Qué es lo útil a la persona que yo estoy cuidando? Entonces, ahí, en ese momento, es donde realmente pesa más la estructura, la institucionalización y dejamos de lado la posibilidad genial de poder nosotros brindar una acción útil para aquella persona que lo está requiriendo. Pienso que es allí donde nosotros nos perdemos y entonces la acción humana o la acción de humanización se vuelve un acto netamente mecánico, cuadriculado o acartonado. Voy a poner, me gustó mucho lo que ofrece la reflexión, la cadena que hace Fernet, de todo lo que existe, de lo que se puede aplicar y de lo que hemos olvidado, que lo retoma un poco Gustavo, qué es lo que nosotros hemos olvidado. Fíjese que uno de los grandes cuidadores a los cuales la gente aspira en cualquiera de nuestros países es el Estado, que el Estado global, el Estado, el gobierno, quien esté, sea quien nos cuide. Se esfuerza. Lo que pasa es que es una cadena muy, muy grande, ¿cierto? Y frente a lo que nosotros como individuos tenemos, a veces no lo sabemos manejar, no lo utilizamos, que eso es lo que a veces digamos, le cuestiona a uno. Claro, si yo no sé utilizar un protocolo, que fue lo que dijo Leticia, una manera o una tecnología, si no la sé usar, pues eso va en pérdida, cuando que quisiera ser en ganancia. Las organizaciones, las comunidades, las fundaciones, el gobierno ha estudiado, el Gustavo lo dice, cuando nosotros pensamos en. Entonces, hay gente que se ha preocupado. Lo que pasa es que para eso se requiere evidencia, experiencia y conocimiento. Una de las cosas que una persona que todos debemos tener es leer y enterarnos de lo que necesitamos y de dónde hay y qué es lo que me pueden ofrecer, ¿cierto? Eso pesa para que el sistema que es burocrático, también vaya resolviendo esos problemas. Si yo el otro día estaba visitando una entidad de salud pública y me llamó muchísimo la atención esto que está diciendo Fernet. No sé, haga que los procesos funcionen. Le decían a la gente que llegaba y le decía a la gente que trabaja adentro. Interesante, ¿verdad? Haga que los procesos funcionen. Entonces, ese es el deber también de todos los cuidadores y digamos que uniendo estas tres versiones sería lo que haría que cambiara, que ese peso que está limitando se mejore. Qué interesante que volvamos al ser que parte, ¿no? Al ser individual, que está sujeto dentro de lo social, que está sujeto dentro de la comunidad y que tiene que reconocer y trabajar con lo que existe, en este caso las políticas y todo. Los porqués estuvieron muy bien explicados, me parece que son sanos, que son muy claros para la comunidad. Igualmente, si la audiencia tiene alguna inquietud, las puede hacer llegar y luego las podemos resolver.
Estamos hablando, Leticia está, cuéntanos Leticia, ¿tú en dónde estás en este momento? Porque como ella es viajera y estaba en Brasil, pero haciendo otra cosa, ahora está en su tierra, ¿cierto? ¿Dónde estás ahorita? En Paraguay. En Paraguay. Ferney está en Bogotá, lo mismo que está Gustavo. Yo estoy en otra parte de Colombia, ¿cierto? Y aquí hay Surinam, aquí hay Ecuador, aquí hay todos. Qué pena no nombrarlos. Costa Rica, qué pena, tendría que tener un listado, sino que me ayude aquí nuestro operador para que diga qué tantas personas, estados, países, culturas, procesos diferentes. Sin embargo, creo que todo nos une a aquella inquietud. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Cierto? ¿Qué cambios se debe hacer en la formación de los cuidadores? Acuérdense que estamos hablando de los cuidadores formales, de los cuidadores que están trabajando, familiares, entonces, para garantizar que ese cuidado sea centrado en la persona. ¿Qué cambios urgentes habría que hacer? ¿Qué se me hizo Ferney? Aquí estoy. Bueno, Ferney. Ay, sí, yo dije, bueno, es que tengo una Bueno, pantalla Claudia, loca. Uh-huh. yo creo que hay tres cambios que a mi modo de ver son prioritarios. Sí. En cuanto a lo que tiene que ver con los procesos de formación, tanto de cuidadores formales, informales, como de los profesionales que atienden en el sector sociosanitario. Yo creo que el primero, y es uno de los que nosotros abordamos en el programa con mucha fuerza, es que creo que todos de este lado, cuidadores, quienes somos cuidadores, quienes formamos parte de la sociedad, y de los profesionales sociosanitarios, es importante que todos nos formemos en esas competencias que nos brindan herramientas en el relacionamiento con el otro. Tú lo mencionabas antes de comenzar este panel, la importancia de que, de que nosotros como cuidadores y también los profesionales del sector sociosanitario aprendamos a tener una escucha activa cuando nos estamos relacionando con el otro. También creo que es importante, hablamos siempre de que los cuidadores debemos formarnos y eso es completamente cierto, pero descuidamos un poquito la formación en estos temas, de esas competencias relacionales. Otro Lata, que sí. creo que es fundamental, también un cambio que creo que debe darse y en el que todos debemos aportar también, es salirnos un poco de ese modelo de atención exclusivamente. Tendemos siempre como seres humanos a que cuando nos vemos enfrentados a la labor de cuidar de un ser querido, en primera instancia pensamos y creemos que ese cuidado le compete por completo al sector salud, a los entes que nos atienden desde lo sanitario y empezamos a desconocer que también somos responsables y que no solamente somos responsables nosotros como familiar cercano de ese ser querido, sino que también la comunidad que nos rodea es responsable. En conclusión, todos somos responsables y debemos entender eso. En el tema del cuidado, para que se pueda dignificar, todos tenemos la misma responsabilidad, de un lado o del otro. Y otro creo que es en el que afortunadamente ya se ha venido avanzando, es seguir trabajando en temas de poder promover ese cuidado del cuidador. Y ese cuidado del cuidador no se puede dar si el cuidador en primera instancia no es el que se vuelve completamente autoconsciente de que él necesita cuidarse, de que necesita encontrar herramientas que le permitan atender desde lo emocional, desde lo social, desde lo personal, todo el desgaste que implica esa labor de cuidar. Así que yo creo que esos son los tres cambios que para mí serían más prioritarios. Excelente. Empezarse con la escucha activa, yo creo que es una de las que encierra a los otros, porque realmente si escuchamos activamente las necesidades de otro, podemos también ser conscientes de las nuestras y poder intercambiar soluciones. Leticia.
A ver, doctora, yo pienso y concuerdo, pero pienso también que los cambios que necesitamos precisamente en la formación de cuidadores y profesionales sociosanitarios no son solo académicos, sino también tienen que ser profundamente humanos. Durante años hemos formado para cumplir funciones, pero hoy precisamente el desafío es formar para cuidar personas con dignidad. Y es lo que yo decía. En aquel momento cuando se nos fue la corriente y demás, que antes veíamos al individuo como un ser biopsicosocial y hasta ahí nos quedábamos, al menos nosotros en la formación clínica, y ahora lo vemos como un individuo biopsicosocial, cultural y emocional. Esto implica para mí, en primer lugar, una formación sólida en habilidades emocionales. Y ahí entra la inteligencia emocional, la escucha activa, saber comunicarse, escuchar, gestionar conflictos y sobre todo reconocer el sufrimiento propio y también el sufrimiento ajeno. Sin estas capacidades, el conocimiento técnico siento que queda incompleto. En segundo lugar, la humanización del cuidado no puede quedarse en la teoría. Necesitamos precisamente un entrenamiento práctico basado sobre todo en situaciones que sean reales, donde el profesional pueda precisamente o aprenda a tomar decisiones éticas, aprenda a respetar la autonomía y a ver a la persona más allá del diagnóstico, ¿verdad? Y hay un cambio clave que no podemos precisamente seguir postergando y es para mí integrar a los cuidadores, todo tipo de cuidadores, o sea, cuidadores informales, cuidadoras familiares, también en los procesos de formación, porque ellos son el primer y más constante vínculo de cuidado. Y precisamente su experiencia debe ser reconocida como un saber valioso, no como algo secundario, por eso siempre les digo, los profesionales que no son formados en el sistema, que dejen de ser invisibles para convertirse en invaluables. La evidencia nos muestra que cuando los equipos comprenden que precisamente cuidar con humanidad es parte o forma parte de ese profesionalismo y no es un complemento, precisamente transmitimos más confianza y satisfacción a las personas. Entonces, para mí, humanizar la formación en el fondo es garantizar que ningún cuidado haga perder la dignidad de tanto de quien lo recibe como que de quien lo brinda. Gracias, Leti, como siempre tan motivadora, me encanta. Gustavo. Sí, yo pienso que el primer cambio que nosotros debemos hacer frente a esto es que debemos eliminar el concepto de que el cuidado sea la última opción de ocupación. Entonces, cuando nosotros nos vemos, nos metemos en el cuento, en la situación de que yo voy a cuidar porque me tocó, automáticamente hay una carga muy importante allí que me predispone a hacer acción inadecuada en el cuidado. Eso es fundamental. Es decir, nosotros tomarnos el cuidado con la absoluta seriedad y el respeto como lo merece la misma dimensión de la acción. Eso por un lado. Por otro lado, es que nosotros los individuos tenemos que hacer un acto consciente. Noten aquí que yo hago la fuerza es porque le introduzco la S de conocimiento, tal como lo menciona la doctora Leticia y Ferney. Si nosotros no hacemos un acto consciente en poder entender de que yo no voy a cuidar porque me toca, aunque reconocemos situaciones y condiciones, sino que lo voy a hacer a través de la cualificación que busca dignificar y obviamente generar cambio. La acción del cuidado es una acción social. La acción del cuidado es como si nosotros estuviéramos hablando del concepto de salud. Nosotros el concepto de salud lo llevamos a una visión netamente clínica, ¿bien? Pero en la rueda del bienestar nos indica que definitivamente el concepto de salud es más social que cualquier otra dimensión. Así que la acción del cuidado tiene que estar encaminada desde una acción consciente, desde el aprendizaje, la acción correcta y el desmonte de una obligatoriedad de una acción de cuidado que yo no quiero hacer. ¿Ya? Entonces, un ejemplo práctico en ese sentido es que no le podemos pedir a un ingeniero de sistemas, aunque pueda amar a los animales, que se dedique o que ejecute una acción correcta
siendo ingeniero de sistemas, operando un animal o cuidando un animal. Y si ubicándonos en cualquier escenario de cuidado de un animal, nosotros tenemos que hablar desde allí. Cuando yo logro poder entender que la acción del cuidado no tiene que estar obligada a mi intención desde lo ocupacional, créeme que esta situación cambia. Esto empieza a verse de manera diferente. Yo voy a meter la cuchareta ahí, Dale. porque la idea sí es que, por supuesto, si yo me formo y me capacito en principio porque quiero llegar a ser, es algo que es muy válido y necesario. Por eso unas profesiones como las que tienen. ¿Qué tenemos? Unos pensamientos culturales que no previenen la vejez, que no previenen las condiciones de vejez, no solamente en el factor económico de tener una casa o de tener esto, sino de salud. Entonces, cuando en las épocas de los estadios de las personas, cuando se está bien, entonces nunca se piensa que se va a llegar a tal cosa. Por eso, un poco me tocó cuidar, es porque eh, no se ha afrontado y ni se ha pensado en esa pregunta de qué pasa si yo me vuelvo dependiente. Pero como eso ya no se hizo, digamos, hasta esta época que estamos viviendo, estamos 2026, si no se ha hecho, lo que está proponiendo todos los programas es prevenir y enseñar a eso, todo eso que ustedes han dicho, a ese entorno que se vuelve unas veces, yo cuidé, a mí me van a cuidar, de repente me va a tocar que me cuiden, entonces, ¿cómo me entreno para eso? Entonces, una de las cosas que ha tenido la experiencia de cuidado de la Red Latinoamericana de Cuidadores ha sido esa, que por más que existen personas tan importantes como las enfermeras, como los trabajadores sociales, como que pueden hacer una labor muy grande, existe una limitante cultural y económica para que eso sea llevado a cabo. Y otra cosa, tiempo y cantidad de personas, que por eso están los hogares y por eso están todas estas atenciones. Entonces, sí me parece que todo esto que ustedes han dicho para ese cambio urgente, una de las cosas que debemos hacer, sí, efectivamente, es escuchar activamente. Es decir, escuchar activamente a la problemática, escuchar activamente al humano, escuchar activamente a las situaciones y contextos particulares que se presentan, porque como ustedes bien lo han dicho, si yo quiero tener una relación uno a uno, pues tengo que mejorar muchísimo más esa comunicación y entender qué es lo que le está pasando, no solamente a nivel de enfermedad, como bien lo decía Gustavo, sino a través de muchas otras cosas que se tienen que mejorar el entorno, de lo cual somos muy expertos y que son muy grandes, por ejemplo, los trabajos en comunidad que ha trabajado Ferney, porque esas son evidencias, o sea, afortunadamente cuando hemos tenido estas combinaciones uno ha podido ver qué han hecho y qué experiencias tan especiales han encontrado. Entonces, hay muchas cosas que evitan la cercanía humana, que es un poco lo que estamos buscando acá, ¿cierto? Lo que han dicho todos, esa cercanía humana. Una de ellas se le achaca a la tecnología, que la tecnología está evitando la cercanía humana. ¿Es cierto esto? ¿Está bien? ¿Estará cierto esto que está desplazando la cercanía humana? Fernet. Claudia, así es. Y yo creo que la tecnología pues no deshumaniza, lo que se deshumaniza es usarla sin ese criterio relacional que nos une como seres humanos. Eh, Todas las herramientas tecnológicas que día a día están creciendo, que se están transformando y que están ayudando a facilitar muchas de las labores cotidianas en nuestro entorno, pues son herramientas de ayuda maravillosas. Eh, lo que pasa es que ya también a veces uno empieza a ver cómo la tecnología eh,
que uno pensaría que debería verse como una herramienta que ayuda a liberar tiempo para yo poderme conectar, para yo poder generar vínculos con el otro desde esa humanidad compartida, pues no se dan. Y la tecnología lo que tiene que hacer es eso, debe liberar eso, pero no debe sustituirlo. Yo estoy seguro de que ninguna herramienta tecnológica puede reemplazar la experiencia tan maravillosa y tan valiosa de poder ser reconocido por otros. Así que para mí, lo más importante es que logremos ser conscientes de que la tecnología no debe desplazar ese relacionamiento y ese reconocimiento del otro, pues para que pueda ser aprovechada como debe ser y aprovechada de la mejor manera. Creo que la síntesis de esto es que para eso, imagínense, redes sociales, ¿no? Cómo mejorar esas condiciones de manejo, de trabajo, de facilitar el camino, la manera. Estamos totalmente, la manera y el criterio relacional. Vamos a dejar de Leti de últimas y vamos a oír a Gustavo a ver qué nos dice, cómo vamos a evitar que eso que dice ser la eficacia tecnológica desplace la cercanía humana. No, yo soy un amante de la tecnología. Realmente hago un reconocimiento inmenso al avance de la tecnología para aplicada a la salud, al bienestar. Bien, lo que ocurre es lo siguiente. En un mundo de tecnología se generaron múltiples tareas, múltiples acciones. Nuestro cerebro no fue creado para múltiples acciones, fue creado para hacer una acción y hacer una acción bien hecha. Entonces, cuando nosotros le introducimos muchos elementos desde lo tecnológico para poder ejecutar una acción de cuidado, es donde nosotros nos distraemos, ¿bien? Entonces, pienso que ese recurso no está bien aplicado en función de pensar de que la tecnología es un elemento a favor y que no se convierta en un elemento distractor que posibilita un error, una falla y un desconocimiento de la acción del cuidado. Allí es donde yo pienso que es donde nos equivocamos y nuestro cerebro entonces se fatiga, se cansa, se molesta, se enferma y se muere. Caen trampas. Leticia, tu micrófono está apagado, Leti. Apagado porque el perrito estaba ladrando. A ver, pienso de que el riesgo precisamente no es la tecnología, sino el riesgo es usarla sin una mirada humana. ¿Por qué? Porque la tecnología en los sistemas de cuidado precisamente no debería alejarnos de las personas, sino acercarnos precisamente mejor a ella. Herramientas, por ejemplo, que utilizamos nosotros, como la telemedicina o el monitoreo, ¿verdad? Que nosotros utilizamos mucho ese monitoreo remoto, aporta precisamente seguridad, aporta continuidad y acceso, sobre todo especialmente en aquellos contextos donde hay precisamente hay distancia, hay faltas de recursos y eso va a ser una barrera. Ahora, ninguna tecnología puede ni debe, sobre todo, reemplazar una palabra amable, una escucha activa o, sigo diciendo y sigo usando la palabra, la presencia genuina precisamente de un cuidador. Porque el cuidado sigue siendo, ante todo, una relación humana y de ahí partimos desde la intervención o primera intervención e introducción que hizo el profe Ferney. Entonces, la clave yo pienso que está en cómo diseñamos los procesos. Como bien decía Gustavo, si usamos la tecnología, yo soy también fanática de la tecnología, pero si usamos la tecnología solo para acelerar esos procesos administrativos, corremos el riesgo de deshumanizar. En cambio, cuando la usamos precisamente para liberar tiempo, para que el profesional pueda mirar, pueda escuchar y pueda acompañar, o sea, acompañar mejor, la tecnología se convierte precisamente en una aliada en este proceso de humanización. Y entonces humanizar el cuidado en la era digital, pienso que significa combinar sobre todo innovación con empatía.
Eso creo que es importante. Y tenemos que asegurar precisamente que cada registro que nosotros hacemos, cada alerta que nosotros usamos y cada clip precisamente consigan ese propósito y tengan ese propósito, mejorar la experiencia de la dignidad, mejorar la experiencia del bienestar de las personas que nosotros o que están dependientes de nuestros cuidados. Están, creo que todos de acuerdo, es una experiencia maravillosa. Pónganle cuidado la sorpresa que se puede llevar a cabo cuando la tecnología funciona. Si la persona que va a ser atendida y ya tiene una ubicación con su médico tratante y allí se le mete toda la información y resulta que maravillosamente, entonces el otro día vi la cara de asombro de alguien, dice, porque antes tocaba llevar los laboratorios por un lado, las imágenes por el otro, todo era como llevar una cantidad de cosas para que en ese instante la persona leyera, ¿sí? Por supuesto, si el profesional tiene el tiempo, él abre la pantalla y aparece todo lo que incluso le recuerda para qué va a ver ese paciente. Lo que ustedes dicen, voy a agilizar un tiempo, pero lo tengo que usar de la manera adecuada. Si yo solamente voy a usar ese recurso para decir, sí, yo ya vi eso y ya tengo esta medicación y todo, pues ahí estoy utilizando mal el recurso. Eso va hablado para quienes están en ese servicio. Y quienes no asertivamente solicitan, por ejemplo, decirle, doctor, por favor, lo que pasa es que yo estoy necesitando, estoy viendo que me estoy sintiendo exactamente esto, en lugar de distanciarse y de pelear y de todas esas cosas que a veces se suceden. Entonces sí estamos en eso relacional a través de la tecnología mal utilizada. Yo quiero ver un paréntesis porque Gustavo dijo eso. Hay muchas aristas, muchas cosas que usa la tecnología. Dentro de la tecnología hay mucha basura. Hay mucha cosa que no le sirve a la gente. Y el obstáculo de la utilización de la tecnología en cuidado es muy grande. ¿Por qué? Porque la gente cae en la trampa de estar matando tiempo en estos aparaticos, ¿sí? Hablemos del cuidador. Entonces, en una simulación de que está atendiendo alguna cosa, entonces pierde lo que hizo, se pierden en este tipo de historias, en este tipo de cosas, y se olvidan de la persona. Esto no es solamente el sistema sociosanitario, y por eso CLAPS está diciendo es que somos todos quienes formamos lo que dijo Leticia, la red de apoyo. La familia, el cuidador, la persona que está allí. Cualquiera que se descuide, cualquiera que no sea ético, cualquiera que no corresponda con un criterio, daña eso. Entonces, eso es lo que queremos en esta comunidad. Para esto son estas discusiones, estas no discusiones, sino estas ponencias, para que entendamos que a cada uno, Fernet trabaja con tecnología, Gustavo tiene que trabajar, tú, Leti, tenemos la maravilla de tenerte como instructora, como líder, como conocedora, como motivadora, estando tú allá y estando nosotros acá. ¿Cómo no va a ser maravillosa la tecnología? Y no nos hemos dado el abrazo personal y sin embargo sentimos que somos comunidad, que somos amigos, que somos. Con Gustavo y con Fernet nos conocemos y personalmente nos hemos dado el abrazo, pero yo siento tu abrazo, yo siento tu cariño, siento tu intensidad por el buen uso de la tecnología, ¿sí? Por eso la red, por eso la comunidad puede trabajar con eso, por eso yo me puedo comunicar con Estela, me puedo comunicar con Marcia, me puedo comunicar con Fanny, cuando ella me ve en persona, entonces dice, sí, era como mejor en la pantalla, bueno, alguna cosa de estas pasa, pero es lo más relacional que ha podido hacer el humano en cuanto a... ahora, sí, todos se tienen absoluta razón. La manera, la forma, el criterio para usarla es lo que nos va a ayudar a que esto funcione y no sea una barrera para no creernos humanos, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Me piden aquí que ustedes me den 3 indicadores claves para saber que ese sistema, el sistema de cuidado,
es humano, para medir la humanización a través de ese sistema de cuidado. ¿Cuáles serían esos 3 indicadores? Ustedes ya nos dijeron cómo mejorar, ¿no? Y todos llegaron de acuerdo que eran esas habilidades blandas de comunicación, de utilización de recursos. Ahora, ¿cuáles son esos 3 indicadores claves para medir la humanización en los sistemas de cuidado? ¿Quién quiere empezar? Ahora sí lo dejo. Yo, doctora. Dale, Leti. A ver, para mí, 3 indicadores concretos serían la satisfacción que sea percibida precisamente por el paciente, por la familia y que la persona sienta que se respeta su dignidad. Otro indicador sería el tiempo precisamente dedicado a esa interacción directa, o sea, las horas de contacto real que nosotros tenemos con los pacientes dependientes. Y también, y eso lo vemos, y la Organización Mundial de la Salud está precisamente de manera ferviente introduciendo estos temas dentro de la seguridad del paciente, la participación del paciente. Los pacientes tienen voz y que tengan voz en esa toma de decisiones, porque precisamente cuán activo es en su cuidado y precisamente en la planificación del cuidado. Estos indicadores para mí permiten evaluar precisamente esa humanización de manera objetiva y precisamente sirven para mejorar continuamente. Porque a veces decimos, el paciente tiene el derecho hasta de buscar una segunda opinión. Y asociado a la tecnología, retomando el tema que usted, la pregunta que antes nos hacía, precisamente la tecnología está para eso, no está para cerrar el diálogo, sino para abrirlo. Y ya los pacientes revisan a través de la tecnología acerca de su proceso de salud y enfermedad. Y está bien que lo hagan, siempre que sean de fuentes confiables, porque yo también les digo, inclusive a mis alumnos, a los cuidadores, a mis pacientes, que se consume mucha información basura, o sea, páginas que no son confiables, que como decimos jocosamente, leemos y tenemos 7 enfermedades distintas y nos vamos a morir mañana según lo que leemos, y eso nos genera, sobre todo a los dependientes, un poco de paranoia. Pero sí creo que estos son los pilares fundamentales y que el paciente tiene que tener esa participación activa en su cuidado y en la planificación. Debe tener voz. Perfecto. Ferney. Bueno, si me preguntan por 3 indicadores claves que puedan medir la humanización en los sistemas de cuidado, yo pensaría, y tomo un poquito lo que mencionaba Leticia, uno tendría que ver con una herramienta que mida lo que llamaríamos como la experiencia de dignidad. No sé, una encuesta que mida si la persona se sintió escuchada y respetada. eh, Eso como un aporte inmensamente valioso a la construcción de capital social. Otro indicador creo que tendría que ver con algo que creo que también fragmenta y desarticula un poco, y es si la persona es atendida por equipos, digamos, estables o continuos. Por lo menos en nuestro país, lamentablemente, eso es algo que todavía sigue sucediendo, y yo veo lo valioso que es con un caso que tengo con un médico que atiende a mi mamá, que, la, que es de los pocos médicos que la ha venido atendiendo desde hace muchos años, cómo esa atención continua, esa continuidad relacional aporta de manera significativa en el bienestar de las personas. Y otro indicador que creo que también es clave y fundamental y que no podemos dejar por fuera, que afortunadamente también ya se está viendo en muchos escenarios sociosanitarios, por lo menos en nuestro país, que tiene que ver con el bienestar del cuidador. ¿Cómo está el cuidador? Emocionalmente, relacionalmente, personalmente, ¿cómo está el cuidador? Creo que esos 3 indicadores permitirían evaluar de manera muy acertada qué tanto se ha avanzado en esa humanización en los sistemas de cuidado. Uy, solo vamos con 6 y has puesto el estrella también ahí, porque es muy importante. Tomo los 3 de Leticia, tomo los 3 de Ferney, vamos con Gustavo. Muy bien, bueno, pues nosotros buscamos que a través de estos ejercicios, la primera acción es reconocer el cuidado como un derecho. Entonces, un indicador es hasta dónde está siendo efectivo
el derecho que tiene esa persona a ser cuidada y obviamente a tener un cuidado digno, ¿bien? Eso por un lado. Por otro lado es la redistribución de las tareas de cuidado, eso es otro de las metas o de los objetivos. Entonces, un indicador sería nosotros poder observar o medir o mirar cómo están distribuidas esas tareas de cuidado. ¿Sigue siendo sexista, sin ninguna duda? Bien. ¿O cuál es la apuesta general para poder hacer ese tipo de distribución en las tareas del cuidado? Y la otra es que nosotros debemos medir que el acceso a los sistemas de cuidado o, por ejemplo, la acción del cuidado tiene que reducir las desigualdades. Si nosotros ubicamos la acción del cuidado desde la tecnología, es hasta donde realmente hay asequibilidad a los servicios de un cuidado, en este caso técnico, con conocimiento y desde lo humano. Toca tomarlas todas. Yo creo, querida audiencia, que deben haberlas anotado todas y no repitan esto porque ha sido fantástico. Sería un punto de trabajo para llevarlos a una parte común, sobre todo desde el punto de vista de los cuidadores. Fíjense que nosotros, o sea, personalmente y a través de la red, todo esto, habla uno a partir de esta visión. Bueno, miren, una de las cosas que plantea la vida es que para ver una cosa tiene que ver la que no es, ¿cierto? Es esto, y para partir de un análisis, entonces, ¿qué es lo que no es? Una experiencia, ojalá pues se pueda hacer, digamos, en buena síntesis, de la más deshumanizante experiencia que ustedes hayan tenido en esto del cuidado. Fíjense, no estoy hablando de la más humanizada, porque hemos trabajado una hora aquí de cómo humanizarla y hemos encontrado una cantidad de cosas maravillosas y de aprendizaje. ¿Cuál ha sido esa experiencia más deshumanizada? No importa si fue hace mucho tiempo, si es reciente, no, esa no es la discusión, la puesta en escena, sino cuál ha sido esa, porque necesitamos como llegar a ese punto grande de dónde es que nos estamos equivocando y dónde vamos a mejorar. ¿Quién quiere? Gustavo. En el caso de Bogotá, debo hablar sobre un fenómeno que se llama el abandono de las personas mayores en medio hospitalario. Nosotros, la red pública de hospitales en Bogotá, está registrando mínimo una persona mayor abandonada en la red pública. Estas cifras no son un chiste, estas cifras son reales y quizás los números son aún más grandes. Pero aparte de que hay una acción excluyente por parte de la familia, porque alguien tiene que ejercer la acción de exclusión, ¿no? Frente al tema del abandono, de alguna razón. Pero hay una acción supremamente triste, es cuando entonces llega esta persona en esa condición de abandono a la red hospitalaria, pero entonces nuestros cuidadores allí en la red hospitalaria los volvemos invisibles. Bien, es una carga más. Y obviamente no es conveniente esa persona que está allí porque me genera un costo completamente innecesario, no útil para la ganancia, sino que además me genera ocupación. Estos hechos son los que yo he podido observar y me duele enormemente porque es una muestra real o fragante de la deshumanización en la atención a persona mayor. Cuando nosotros podemos observar que cruzamos la posibilidad de poder atender a una persona mayor con dignidad, dado de que fue expulsado de un espacio, nosotros lo revictimizamos allí y al contrario le generamos otro tipo de condiciones. Agudizamos su condición y en este caso hasta la muerte le hemos generado. Ese tipo de detalles ha sido completamente traumático y completamente injusto, socialmente reprochable. Bueno, ¿quién sigue? A ver, yo quería también, o sea, un ejemplo en lo que es el contexto hospitalario. Por ejemplo, a veces, ¿no? Por la dinámica diaria, esa dinámica que nos envuelve. Conocí un paciente, de hecho, adulto mayor también, que me refería, ¿no? Porque distinguía el trato y nos refería que todos entraban apurados, que hablaban entre ellos, pero que precisamente nadie le hablaba a él, que quería preguntar algo y sentía que molestaba y que precisamente
se quedaba en silencio, ¿no? Recibía la medicación a tiempo, los procedimientos se cumplían según lo que él veía, la tecnología también funcionaba, pero nadie lo llamó por su nombre, nadie le explicó precisamente qué estaba pasando, nadie le preguntó cómo se sentía ese día. Y precisamente, como bien decía Gustavo, bueno, esa sensación de abandono en la vejez, el mayor dolor no siempre es la enfermedad, sino a veces la invisibilidad, cuando nos volvemos invisibles, ¿verdad? Y precisamente por eso humanizar el cuidado del adulto mayor es algo muy simple y muy profundo, es mirarlo precisamente, nombrarlo y hacerlo parte. ¿Por qué? Porque la dignidad jamás envejece. Y eso es precisamente es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que esa dignidad jamás va a envejecer. Y a veces vemos que la deshumanización ocurre precisamente o no ocurre cuando faltan recursos. Pueden estar todos los recursos del mundo, pero sí ocurre cuando hay falta de reconocimiento a la persona. Entonces, humanizar ese cuidado no siempre requiere más tiempo, sino mucha más conciencia, como bien decía Gustavo en su intervención. Recordar que detrás de cada cama hospitalaria, cada cama en un domicilio, hay una historia, hay una persona y hay una dignidad que no puede quedar en silencio. Tomo aire, Fernet. Bueno, yo coincido con Gustavo y con Leticia. Creo que a lo largo de estos años trabajando en el programa, lo que más me ha impactado es cada vez que escucho historias en donde se involucran a personas mayores. Las personas mayores, claramente todos lo sabemos, pues son seres humanos que requieren de unos mayores niveles de atención, obviamente, pero duele mucho cuando uno ve o escucha historias en donde en efecto las personas mayores que necesitan del cuidado de otros, y cuando me refiero a otros me refiero a todo su entorno en general, son invisibilizados, donde les muestran de maneras a veces muy crueles que ese cuidado que están recibiendo lo están recibiendo porque es una carga más que lo que debería ser, como se debería mostrar, y es que ese cuidado es un privilegio. Cuidar a nuestras personas mayores es un privilegio en todos los sentidos, y eso es quizás lo que más me ha impactado. Eh, no sé por qué, pero es lo más recurrente y es lo que más me impacta y me duele como ser humano. Fíjese que Gustavo empezó con estadísticas. Y si nosotros hablásemos de estadística de 3 testimonios, 3 han estado identificados con este tipo de abandono. Qué interesante. Miren, como estamos hablando de profesionales y de comunidad, fíjese que los errores se someten cuando viene un trabajo que se hace constantemente de la misma manera. En medicina, en salud, cuando tú ya has atendido muchos pacientes de ciertas condiciones, ¿sí? En medicina. Cuando tú como ciudadano has caminado unas calles donde siempre hay personas que piden, que mendigan, ¿cierto? O sea, todo el tiempo encuentras en el camino mendigos. Si cuando estás trabajando en un lugar donde están personas con discapacidades, con limitantes, donde tienes que tener acciones de cuidado intensas, donde tienes que bañar, limpiar, hacer cosas que son difíciles. El ser humano genera una barrera protectora y se vuelve un enfriamiento. Uno se vuelve frío y eso nos sucede a todos. Nos volvemos fríos ante ciertas circunstancias. Entonces, mantener esa calidez del alma, desde el interior del alma para cuidar, es un trabajo fuerte. Incluso dentro de los círculos familiares, por eso es difícil, cuando el cuidado se alarga demasiado y se alarga en condiciones difíciles como Leti, creo que hemos manejado y les hemos transmitido en casos de demencia. ¿Sí?
es agotador para el familiar, para la familia. Son procesos larguísimos donde los humanos descubren emociones y descubren problemas que jamás en la vida se los habían siquiera visualizado. Entonces, cuando yo les ponía este caso es por eso, porque eso que tú dices que es una estadística, esto que es recurrente, es precisamente por eso, porque es algo que exige del humano una templanza y una necesidad de que el alma esté calientica para poder hacer todos estos arreglos. Entonces, fíjense que a nivel global, a nivel de todos estos estados, de toda la casa, siempre las personas somos las mismas. Humanos físicos que tenemos conocimiento, pero que queremos confort y queremos estar bien, que cuando llegan las dependencias, cuando llegan las limitaciones, empezamos un universo diferente. Entonces ahí es donde lo que estamos acudiendo es no perder esa sensibilidad y que esas acciones genuinas que mencionaba Leticia, que esos actos inmediatos que tengo que hacer, que eso que yo visualizo se siga cumpliendo porque realmente es duro de sostener, ¿sí? Es difícil de sostener. En este tema de la trayectoria del cuidado, a ver, yo sé lo que tú estabas diciendo de la persona con el nombre, de la persona, y yo he visto la angustia en una sala de urgencia cuando está atestado de pacientes y está una persona que ya es mayor sufriendo frío en una camilla para ser atendida, ¿sí? Para ser atendida y ve uno que quiere y que no se puede porque lo que decía un poco Ferney, el sistema me pide el papel y todo y no hay manera de que yo pueda ubicar. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo cuando estoy en ese tema del cuidado, entonces, ¿qué hace uno como cuidar? A uno se le salen las alas, se le sale a cubrirlo, a recogerlo, a hablarla con la enfermera, a conectarse, a decir dónde lo podemos poner, dónde lo podemos hacer, porque esa es una acción. Cuando la gente ve que uno se mueve, cuando la gente ve que uno les está manifestando, algo se resuelve. Yo no sé que se resuelve, yo sé que no se puede resolver muy grande, pero a eso acudimos nosotros como cuidadores. Si yo soy asertiva como cuidador, entonces no abandono a mi persona cuidada, pero también tengo ojos para ver y para mejorar y ayudar a esa enfermera, a ese asistente, a ese portero, a esa cosa, para poder generar un gesto de amabilidad que me ayude a cuidar. Eso nos vuelve realmente humanos. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, quería decirle algo para que, o sea, se logre interpretar el tema de volvernos frío, ¿verdad? Retomando sus palabras, que las hago mía también, porque realmente lo he sentido. Y a veces no nos volvemos fríos porque no nos importe. Estoy hablando inclusive desde mi punto de vista y mi experiencia personal, sino porque nos importa demasiado. Entonces, ¿qué hace el alma? El alma se protege cuando el dolor se repite, cuando la exigencia sobre todo es constante y cuando el cuidado no da tregua. Por eso bien decía el profe Ferney, el tema de atender al cuidador, cuidar a quien cuida, que estuvimos muchísimo tiempo dando de lado a esta situación. Entonces, esa distancia emocional no siempre es indiferencia, doctora. Muchas veces... No, yo lo sé. Sí, o sea, estoy apoyando, ¿no? Lo que usted bien decía, a veces es cansancio no escuchado, ¿verdad? Entonces, por eso, también humanizar el cuidado es atrevernos a bajar un poco esa coraza, precisamente no para sufrir más, sino para volver a sentir con sentido. Y es recordar también que cada persona que nosotros cuidamos es única, aunque precisamente el contexto sea repetitivo. Y como bien decía el profe Ferney, cuando nosotros cuidamos al cuidador, esa ternura regresa. Y cuando la ternura regresa, el cuidado vuelve a ser para mí un acto profundamente humano. Excelente, gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? ¿Hay algún de las personas? O sea, miren, humanos para humanos, aquí es bueno, todos los humanos que están aquí en la audiencia, estas personas, Leticia, Gustavo, Ferney, que desde su experiencia
nos han dado unas luces grandísimas, porque si uno tiene alguna duda en algún momento, siempre se apoya y se ayuda a nuestras cuidadoras de la red, a nuestros nuevos miembros de la comunidad. Este trabajo es continuo. Cada palabra, cada experiencia que podemos compartir nos enriquece, nos lleva con una voz nueva. Ustedes escucharon hoy que tienen voz. Qué interesante, cómo conseguir esa voz, cómo conseguir ese argumento, cómo, yo estoy un poco distanciada del término invisible, porque cuando en el tema del cuidado uno no sabe, como cuidadora uno no sabe a quién están haciendo invisible, si lo están haciendo, porque más bien hacen visible al cuidador cuando se vuelven prácticos y miran al cuidador y no miran a la persona cuidada, ¿sí? Entonces ahí, ¿quién se invisibiliza? Es una buena pregunta, porque a veces el afán hace que anota, lleva, trae, ¿sí? Porque se necesita atender. Entonces, ¿qué es visible dentro del cuidado? Visible es que existan organizaciones como CLAPS, que existan organizaciones como la que trabaja Ferney, desde donde trabaja su comunidad, donde trabaja, que existan profesiones como la que tiene Gustavo, que exista como gerontólogo, como persona que apoya los sistemas académicos de lo que se debe estudiar en gerontología. Desde Leticia, que ustedes ya saben, la hoja de ella es fantástica en cuanto a asistencia y experiencia y sobre todo esa calidez humana que la acompaña. Entonces, es eso, este es el camino, este es un principio para todos nuestros cuidadores sin fronteras, porque eso no tiene identidad nacional, sino tiene una identidad propia como cuidadores. Es lo que les tratamos de ofrecer. Ferney, Gustavo, Leticia, ustedes van a tener un tiempito para que ustedes cierren y quieran decir algo de esta experiencia o de lo que les ha parecido o del tema, tienen para que haga cada uno su cierre. Entonces, les cedo la palabra para que puedan expresarle a esta comunidad que ha estado con nosotros en el día de hoy, que nos ha escuchado y que está ansiosa pues de recibir también su voz, sus palabras y sus motivaciones. Gracias, Claudia. Yo quisiera cerrar haciendo e invitándolos a todos ustedes a una reflexión, que es, digamos que el grueso del trabajo que realizo día a día como coordinador del programa de Ciudades Compasivas en Bogotá. Yo creo que una de las mayores barreras que existen en este momento y que tenemos que enfrentar para poder contribuir a esa humanización del cuidado tiene que ver con que seguimos concibiendo el cuidado como una responsabilidad de unos pocos y no como una responsabilidad social compartida. El cuidado durante muchísimas generaciones ha recaído particularmente en los hombros de las mujeres o se le traslada también casi que de manera exclusiva a los sistemas sanitarios. Y pues así obviamente que ese cuidado se sobrecarga, se concentra y ahí es donde empieza a perder ese sentido humano. Yo creo que lo más importante es que todos nosotros, como miembros de una sociedad, de un entorno, de una comunidad, reflexionemos en torno a cuál es mi responsabilidad en la labor de cuidar de quienes me rodean. ¿Cómo puedo yo aportar en el cuidado de otros? Y ahí es donde vamos a lograr de verdad cambios significativos que construyan y fortalezcan el tejido social de nuestras comunidades. El cuidado no es solo reformar sistemas de atención sanitaria, no es solo pensar en los cuidadores. El cuidado es reconstruir tejido social y habremos fracasado si no nos atrevemos a cambiar la pregunta de a cambiar esa pregunta fundamental, la respuesta más bien a esa pregunta fundamental de quién es la responsabilidad del cuidado.
y no podamos decir de manera abierta y consciente que la responsabilidad del cuidado es de todos nosotros como sociedad. Ahí es cuando podremos hablar de verdad de una dignificación y una humanización del cuidado, porque todos estaremos presentes de manera activa y real en el cuidado de los otros, con ese sentido humano, compasivo, y esa humanidad compartida, que es lo que nos debe mover a todos. Excelente, gracias, Fernet. Bueno, Clau, yo debo decirles que frente a la acción del cuidado, quiero comentar a las personas que están acá escuchándonos, es volver a lo simple. De por sí hago una cuña para promover mi podcast de Volver a lo Simple, para que lo busquen así tal como está. Volver a lo simple es apoyarnos en la presencia tranquilizadora cuando estamos en la acción del cuidado. La doctora Leticia la- ¿Perdimos a Gustavo o soy solo ¿Perdimos a yo? Gustavo o soy yo? Estaba pensando lo mismo. Sí, se escucha distorsionado. Gustavo, lo perdimos. Te estamos escuchando mal, Gustavo. Los Leti, vamos a ayudarle un ratico mientras tanto. Sí, a ver, sabes que soy un poco más o romántica, no sé, pero siento que la acción del cuidado es uno de los gestos más silenciosos y más poderosos que para mí existen. No siempre se ve, no siempre se reconoce, pero precisamente sostiene vida todos los días. Entonces, cuidar es también estar cuando nadie aplaude, es repetir inclusive lo mismo sin perder ese sentido, es hacer también pequeño lo que para otro es inmenso. En cada acción de cuidado, así lo veo yo, al limpiar, al acompañar, al explicar, al esperar, precisamente se juega con algo más grande que una tarea, sino estamos hablando de la dignidad de una persona. Por eso el cuidado no es solo un acto técnico, es una decisión ética que se renueva cada día. Y cuando esa acción nace sobre todo de una comunidad que sostiene, como estas comunidades, el CLAP, la Red Latinoamericana de Cuidadores, la que representa el profe Ferney, precisamente nace de esas comunidades que sostienen, de un sistema también que acompaña y de un corazón que no se endurece, porque siempre digo que la dureza de los tiempos no nos va a perder la ternura de nuestros corazones, el cuidado deja de ser desgaste y precisamente se va a transformar en sentido, porque cuidar en el fondo es decirle al otro sin palabras, o sea, tu vida y entonces el mundo no se sostiene precisamente ni por los grandes discursos, sino se sostiene por millones de acciones de cuidado precisamente hechas con amor. Yo creo que eso es algo importante, también fusionando, ¿verdad? La humanización del cuidado, que no es más que fusionar los conocimientos científicos y tecnológicos que hemos adquirido, que renovamos a diario, con ese lado humano que tenemos cada uno de nosotros intrínseco. Gustavo, a ver si te Bien, tenemos de Claudia. nuevo. Sí, me perdí. No sé en dónde quedé. Me disculpan ustedes, tuve un problema de conexión. Bueno, tienes libertad de empezar y de sintetizar y de estar hacer lo Vale, mismo. ok. Gracias. Porque realmente lo te perdimos mucho Gracias, tiempo. Claudia. Vale, gracias. Yo les estaba diciendo que frente a la acción del cuidado es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La doctora nombró una palabra que es repetición. Cuando estamos en la acción del cuidado es menester tener en cuenta, uno, la atención, es decir, la concentración sobre el proceso,
la repetición de la acción, porque repetir no es negativo, al contrario, lo que me invita siempre es a que reconozca lo que estoy haciendo. Y la tercera es la emoción, ¿bien? Es cuando yo conecto la emoción con la acción del cuidado que es beneficioso. En neurociencia nos explican que las neuronas o las células conocen nuestros pensamientos. Por eso, este tipo de proceso tiene que estar acompañado de esa manera. Así que como estrategia técnica en la acción del cuidado es atención, repetición y emoción. En el momento que nosotros comprendamos esos tres elementos, se nos vuelve mucho más práctico, más fácil, logramos la presencia tranquilizadora y volvemos a lo simple. Vamos a ver, es perfecto, eso no se le añade absolutamente más. Yo les agradezco infinito, me voy a tomar prestados todos estos aprendizajes de mi profesora Leticia cuando está hablando sobre el cuidado y de Ferney cuando está hablando de los cuidadores, siempre tomo esa referencia. ¿Por qué? Porque en la romantización que dice Leticia, que yo soy más romántica que tú y tú bien lo sabes, ustedes, aquí toda la audiencia lo sabe, uno se pierde, a uno se le olvida cuidarse. Por eso siempre amo que Ferney o Gustavo, todas las personas que han acompañado a la red y a CLAPS, estén siempre recordando cuidado al cuidador, porque como bien lo dice Leticia, en nuestro romance, en nuestra situación romántica, queremos dar más y queremos suavizar lo máximo y queremos quitar el dolor y se nos olvidan las horas si somos un poco claros, porque son turnos largos o porque son muchas, se nos olvida. Tanto que se nos olvida eso, que se nos olvida nuestra propia tecnología y nuestro propio ser. Entonces, por eso, desde estas estrategias de todo esto que significa humanizar el cuidado es recordar que somos humanos como cuidadores. Y que como humanos siempre necesitamos también que nos ayuden y nos recuerden. ¿Sí? Esa parte fundamental, gracias Fernén, y siempre gracias Leticia por hacer esa recordación de cómo debemos cuidarnos como cuidadores. Y esa estrategia que tú has dicho Gustavo, de cómo atiendo, cómo me concentro, cómo hago y cómo llego a lo esencial. ¿Sí? Es tan importante. Es tan importante que no lo olvidemos. Eso nos retoma a todo este trabajo continuo de comprender esa labor diaria, de comprender esa labor que a veces es grande o pequeña, eso no tiene medida, porque atender y cuidar a alguien no es medible, simplemente es una acción que se tiene que hacer. Entonces no queda más sino que desde nuestro eslogan siempre de la Red Latinoamericana de Cuidadores del abrazo cuidador, abrazo agradecido, abrazo del alma, abrazo de todo para ustedes, para toda la audiencia, para todos. Y desde CLAPS, que está siendo una comunidad creciendo, que quiere oír también a todos estos cuidadores del sistema sociosanitario que tiene que enseñarnos mucho, que nos tienen que enseñar, que nos tienen que compartir. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de utilidad todo esto que nosotros hemos comentado hoy, las experiencias grandes de nuestros panelistas, mis metedoras de cuchara que siempre están por ahí. Y bueno, se les quiere, se les abraza a toda Latinoamérica, a cada uno de ustedes y bueno, a descansar porque acuérdense que también el descanso forma parte de nuestro cuidado. Muchísimas, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día, noche o sea cuando nos encontremos. Muchísimas gracias. Gracias Leticia, gracias Gustavo, gracias Claudia, gracias Juan Carlos y gracias a todas las personas que se conectaron y que estuvieron aquí participando en este espacio de reflexión. Por Gracias. favor, Un regálenme abrazo 2 a todos minuticos. ustedes. Mil Gracias. gracias, Ferney, Leticia, Gustavo, Claudia, a todos los que nos acompañaron. Y la conclusión de esto es que estamos trabajando en aras de mejorar nuestro sistema, ¿cierto? De hacerlo más pertinente y que podamos trabajar de mejor forma. Yo me voy a permitir, antes de terminar, no me voy a demorar, invitarlos. El
próximo miércoles arrancamos este diplomado que la directora del diplomado nada más, nada menos que la magíster Leticia Che, que ustedes saben de la calidad de persona que es profesional y es un tema ya de lo que estamos necesitando trabajar nosotros, subir nuestro nivel de cuidadores básicos y ya para trabajar temas de esto. Y lo otro que quiero invitarlos es que ya este panel se nos aplazó una semana, pero nosotros ya tenemos listo el tercer panel, que es el 18 de marzo, que es el tema de la economía de la longevidad, el cual ya para los miembros del club ustedes saben que es gratuito, pero ya está abierto para que se puedan inscribir y serán bienvenidos. Eso es Gracias. todo lo que les quería comentar, darle nuevamente las gracias, un abrazo cuidador, un abrazo lleno de cariño y entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves con el doctor Raúl, que por ahí lo vi conectado, que nos va a regalar una charla sobre la gerontología. Serán bienvenidos todos. Una buena noche, un abrazo cuidador para todos. Muchas gracias y un feliz descanso. Gracias, feliz descanso. Gracias a ustedes, sí, que descansemos todos.